Continuar en nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. El día de hoy vamos a ver los versículos del 2 al 4 del primer capítulo de esta carta. La semana pasada vimos el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Aprendimos de Simón Pedro la importancia de mantener un equilibrio entre la humildad y el honor, ya que él se presenta a sí mismo como un siervo, como un esclavo y también como un enviado escogido por Dios. Él se presenta como Simón Pedro, ya que, como lo estudiamos también la semana pasada, él es una persona con la cual nos podemos muy fácil identificar, ya que aun cuando él va avanzando y creciendo en su vida espiritual, ocasionalmente llega a regresar a su vida pasada, como nosotros lo hacemos. También aprendimos que nosotros, no solo las personas a las que les envía esta carta, sino también a nosotros, gracias a la justicia de Dios, es que hemos sido justificados por Dios y recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador. Gracias a la fe que tenemos en Cristo Jesús, somos salvos, somos salvados del pecado, de la muerte, del infierno, del castigo de Dios. Y el día de hoy vamos a avanzar en los versículos del 2 al 4. Versículo 2 dice: que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Salvador. Ahora, Pedro dice que la gracia y la paz abunden. La gracia y la paz vienen a nosotros de una manera muy abundante. No obstante, no a todas las personas en este mundo tendrán paz, tendrán tranquilidad y tendrán gracia, sino solamente a aquellos que reconocen a Dios el Padre y a Cristo como su Señor y Salvador. Recordemos que en la introducción de la carta que di de manera breve la semana pasada, estuvimos comentando que a través de esta segunda carta, Pedro nos está enseñando cómo enfrentar a los falsos maestros. En el capítulo 2 de esta carta, como lo vamos a ver más adelante a detalle en predicaciones posteriores, él presenta a estos falsos maestros, y en el capítulo 1 que estamos estudiando hoy y más adelante en el capítulo 3, Pedro nos habla de cómo es que nos defendemos o nos podemos defender frente a estos falsos maestros. La primera manera en la que nosotros podemos defendernos de estos falsos maestros es el conocimiento. Una palabra que es recurrente en esta carta y sobre todo en estos primeros versículos es conocimiento. Conocimiento. La semana pasada también hablamos de que necesitamos conocer la fuente de nuestra salvación. ¿De dónde proviene nuestra salvación? De Dios. De Dios proviene nuestra salvación. Esta salvación es hermosa, es preciosa y trae bendiciones maravillosas. Entre las bendiciones que trae la salvación es la gracia y la paz. La gracia. El Señor da gracia abundante. El Señor nos da lo que no merecemos. Nos da todo aquello que necesitamos, no porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado, sino como dice la Escritura, si algo se obtiene por medio de una paga, entonces la gracia ya no es gracia. Lo obtenemos de manera gratuita, lo obtenemos como un regalo de Dios, y ese regalo viene por medio de la fe, por creer en Jesucristo como Señor y Salvador.
Según lo meditamos también en la semana pasada, en el Santo Evangelio según San Juan, nosotros tenemos en el capítulo 8 lo siguiente: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así es que el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Jesucristo, nos trae a libertad, nos libera. Ahora quisiera presentar de manera breve un contraste entre el conocimiento de Dios, del cual empezamos a comentar un poquito la semana pasada y hoy vamos a comentar un poco más de nuevo, el contraste entre no conocer a Dios, no conocer las verdades de Dios. En Josué capítulo 2 nos encontramos lo siguiente, empezando el versículo 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Recordemos que el discípulo de Moisés fue Josué. Josué llevó al pueblo de Israel y repartió al pueblo de Israel la tierra prometida a las tribus. Y entonces Josué muere a los 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaaz. También murió toda aquella generación, toda la generación que entró junto con Josué a la tierra prometida. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Dios había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. El no conocer a Dios, el no conocer la palabra de Dios, hace que las personas abandonen a Dios, se olviden de Dios, se olvide de lo que Dios ha hecho por sus padres, por su familia, aún por ellos mismos, y que adopten las costumbres de las personas que los rodean, las costumbres de las personas con las que conviven diariamente. Y no solamente que adopten esas costumbres o tradiciones, sino que también provocan la ira de Dios. Es terrible. Qué importante es para nosotros enseñar a nuestros hijos quién es Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque de pronto para nuestros hijos es muy fácil olvidarse de Dios. Muy fácil se olvidan de Dios. Y eso traerá como consecuencia que, como el pueblo de Israel, comiencen a adoptar las costumbres de las personas que están a su alrededor, sus amigos, conocidos del trabajo, de la escuela. Es terrible. Y eso trae consecuencias. Parte de esa ira de la cual Dios habla en el libro de Josué, la vemos ya en Isaías capítulo 5. En el versículo 13 dice la Escritura: por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. ¿Por qué fue exiliado? ¿Por qué fue sacado de su tierra? Por lo que dice aquí, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, nosotros encontramos en los versículos 5 al 6, tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. En otras traducciones dice, se perdió. La destrucción viene sobre los hombres y sobre las familias por alejarse de Dios, por no hacer caso de la palabra de Dios. De pronto a nuestros hijos se les hace muy fácil no venir a la iglesia. Y no piensan que al día de hoy tienen la bendición porque sus padres o sus abuelos, su abuela, conoce de Dios. Entonces ellos son bendecidos porque están bendiciendo a su papá, pero cuando se acabe el padre, cuando se vaya la abuela, adiós bendición.
y entonces vendrá sobre ellos calamidad, catástrofe. Dice por eso el Señor a través de Proverbios en el capítulo 2, hijo mío, si haces tuyas mis palabras, no solamente si escuchas la palabra, sino que la haces tuya. Es importante conocer la palabra, pero es todavía mejor cuando la palabra de Dios la haces tuya. Cuando es el mandamiento de Dios, la palabra de Dios se vuelve tuya, cuando te la apropias y atesoras mis mandamientos. Cuando nosotros vemos el mandamiento de Dios no como algo pesado, no como, ay, tengo que hacer eso, sino como un tesoro, como una maravilla. Cuando vemos y decimos, verdaderamente quiero hacer esto porque es un tesoro para mí, obedecer y hacer la palabra de Dios. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces, tenemos aquí un sí entonces, ¿verdad? Si la llamas, si pides, si buscas, entonces, ¿qué habrá? Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Para que nosotros hallemos el conocimiento de Dios, hay que hacer algo antes, llamar a la inteligencia, pedir a Dios que nos dé discernimiento, buscar la inteligencia, buscar el conocimiento. El que busca encuentra, al que pide se le da. Si buscamos conocimiento, Dios nos da conocimiento. Si pedimos a Dios conocimiento, Dios nos da conocimiento. Muchas personas no conocen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ni la buscan ni lo piden. ¿Cómo lo tendrán si no lo buscan? ¿Cómo lo tendrán si no lo piden? ¿Cómo lo tendrán si no le llaman? Estamos en Pedro, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento. Entonces, esa gracia y esa paz solamente vienen por medio de ¿qué? Por medio del conocimiento de Dios Padre y de Jesucristo. Cuando Juan Bautista da testimonio respecto del Señor Jesucristo, encontramos en Juan capítulo 1 que dice, Juan dio testimonio de él, de Jesús, y a voz en cuello, es decir, a gritos, proclamó, este es aquel, porque Juan no decía, oigan, ahí viene Jesús. No, él gritó, ¡ey! Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud, esto es muy hermoso, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, versículos 16 y 17. Pues la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, ¿de quién hemos recibido gracia sobre gracia? ¿De quién recibimos la paz? De Jesús. En Dios encontramos refugio y paz. En tiempos en los que se escribió la carta, esta segunda carta de Pedro, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, las personas de aquel tiempo estaban sufriendo, los creyentes de aquel tiempo estaban sufriendo persecución. ¿Por qué? Por causa de su fe. Y ellos pasaron por muchas dificultades, de tal manera que nosotros podemos aprender cómo enfrentar las dificultades de nuestra vida el día de hoy. Y no solo cómo enfrentarlas, sino cómo salir victoriosos, cómo tener victoria frente a las adversidades de la vida. Porque si el día de hoy les pregunto, a ver, levante la mano el que no tiene problemas, levante la mano aquel que no tiene problemas. Todos tenemos problemas, no uno, algunos tenemos muchos. Y cómo nosotros podemos enfrentar esas dificultades y no solo enfrentarlas, sino salir victoriosos. Salmo 32 nos enseña, versículo 6, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. ¿Quiénes invocan a Dios?
los fieles. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Versículo 7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. En Isaías capítulo 26 el Señor dice, al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Saben que normalmente en las predicaciones yo uso Nueva Versión Internacional, pero ahora les voy a poner una porción que me agrada y escuchaba mucho ese canto cuando mis hijos eran pequeños. Está en Reina Valera 60. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor, en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahora, para tener esa paz, no un poco de paz, sino una paz completa, ¿qué es lo que hay que hacer? De vez en cuando acordarnos de Dios. No. Aquel que está en completa paz es aquel cuyo pensamiento está ¿qué? Perseverando una y otra vez en sus problemas. El que está piensa y piensa en sus dificultades. No. Al que está pensando continuamente en Dios. Aun cuando no estamos hablando ahorita de la oración, el Señor nos dice que oremos siempre. Y alguna persona podrá preguntar, y eso ya lo enseñé en alguna ocasión, ¿cómo le puedo hacer para orar siempre? No puedo orar siempre. Es bien fácil. Dime sí o no, tú como ser humano, cuando te preocupas a veces no dejas de preocuparte, y hay cosas que te están preocupando y le estás dando vuelta y vuelta y vuelta. Pues si estás piensa y piensa y piensa en su problema, eso quiere decir que sí puedes estar orando continuamente, porque es exactamente lo mismo, nada más que en vez de estar pensando en tu problema, te pones a pensar en Dios, en Dios. Entonces esa paz viene de manera completa solamente aquel que su pensamiento no está a veces en Dios, sino que su pensamiento está continuamente en Dios, en Dios, en Dios. ¿Y por qué la persona piensa en Dios? Ahí mismo dice, porque en Él ha confiado. En vez de estar pensando en mi problema, en que no tengo trabajo, o no tengo un buen trabajo, o no tengo salud, o no tengo buena salud, en vez de estar pensando en que los hijos no llegan, porque ya es tarde, lo que tienes que estar pensando es en Dios. Dios cuida a mis hijos. Dios ayúdame con el trabajo. Dios suple mi necesidad. Dios guárdame de todo mal. Dios, 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 Dios. Dios. Confíen en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos, la fortaleza de los siglos. O en NBI dice, porque el Señor es una roca eterna, es un cimiento eterno y estable que no se mueve. Él es esa roca eterna, Él es la fortaleza de los siglos. Perseverar en Dios, mantenernos firmes con la fe en Dios nos lleva a tener esa completa paz. Vienen los problemas, ¿y qué dice el salmista cuando vienen los problemas? Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Buena pregunta. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo. ¿Quién? La fortaleza de los siglos, ¿verdad? No el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo, la fortaleza de los siglos, la roca eterna. Mi ayuda proviene del Señor.
El Chapulín Colorado ya se murió, pero no resucitó. Si creyó en el Señor, resucitará, pero si no, pues ahí quedó, ahí fue, murió. Mi ayuda proviene del Señor. Entonces, ¿quién me ayuda? Alguien que tiene no solo poder, ni mucho poder, sino todo el poder. Él es todopoderoso. Mi ayuda proviene del Señor que creó los cielos y la tierra. ¿Tu problema es grande? Pues Dios es más grande. Tu problema nunca será más grande que Dios. ¿Tu problema cuánto lleva? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? Dios lleva toda una eternidad. Entonces, ¿quién ha durado más? ¿Tu problema o Dios? Tu problema se va a acabar, Dios nunca se termina. Continúa, versículo 3, 4, no permitirá Dios, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Muchas personas que tienen posesiones o que tienen a lo mejor una fábrica, una mina, ponen a sus guardias ahí, ¿verdad? Y luego los guardias pues se quedan dormidos. O ponen cámaras, pues las cámaras fallan, si no pregúntenme, ¿verdad? Pero Dios ni se duerme ni se adormece. Versículos 5 y 6, el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Versículos 7 y 8, el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Y alguien me podría decir, oye, pero yo le pedí ayuda y parece que Dios me abandonó. Parece que Dios se olvidó de mí. Posiblemente cuando estábamos leyendo este salmo te acordaste de otro salmo. Cuando Jesús fue tentado, eso lo encontramos en Lucas 4, no vamos a ver ahí, pero espero que te recuerdes. En Lucas 4 el tentador le dijo al Señor Jesús, ¿acaso Dios no te cuidará? ¿Y no enviará a sus ángeles para que no tropieces con piedra alguna? ¿Acaso no Dios dijo que lo iba a cuidar y después lo crucificaron? Entonces, ¿qué pasó con Dios? Y posiblemente tú pienses eso y digas, bueno, ¿y qué pasó con Jesús? De cualquier forma lo crucificaron. El tentador vino aquí y dice la Escritura en Lucas 4 que después lo dejó por un tiempo y luego lo siguió tentando. No dejó de tentar a Cristo. No lo dejó por mucho tiempo. Lo siguió tentando una y otra y otra y otra vez. Y a pesar de que Dios dice que Él cuidará de su camino por siempre, ¿qué pasó? Cristo fue crucificado. Pero a veces tenemos la tendencia a no ver la fotografía completa, la película completa, sino solamente una pequeña porción. Es cierto, es verdad, Cristo fue crucificado, Cristo padeció, Cristo sufrió, es cierto. ¿Pero acaso no venció la muerte? ¿Acaso no resucitó al tercer día? ¿Acaso no está sentado a la derecha de Dios? ¿Acaso no los ángeles lo adoran? Entonces, amado hermano, de la misma manera, tú puedes estar padeciendo el día de hoy, pero ese sufrimiento no será por siempre. Al igual que el Señor Jesucristo, amado hermano, hermana, tú puedes padecer el día de hoy, pero eso va a pasar. Va a pasar. Regresemos a nuestro pasaje de 2 de Pedro. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos el día de hoy? En nuestras vidas diarias, tentaciones, pecados, fracasos, decepciones, rechazos, frustraciones, insatisfacción, debilidades, dolor, tristeza, soledad, temor, aislamiento. Todo eso viene y todo eso es parte de la vida, es parte de la vida.
es parte de nuestra experiencia. Y entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿dónde encontramos los recursos para enfrentar todo esto que acabo de comentar? ¿Dónde? En Éxodo capítulo 34, el Señor, Dios Todopoderoso, se apareció a Moisés. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él, proclamó. ¿Cuál es el nombre de Dios? Esto está hermoso. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ese es todo su nombre. ¿Cómo se llama el Señor? Dios clemente. ¿Cómo se llama el Señor? Dios compasivo, lento para ira, grande en amor y fidelidad o misericordia. Ese es el nombre de Dios. ¿A quién recurrimos? A este Dios. En el libro de Lamentaciones, Jeremías, aunque algunos escritores le dicen el profeta llorón, porque precisamente escribió este libro de Lamentaciones, porque verdaderamente le tocó vivir en un tiempo de mucha dificultad en Israel. Y entonces, a pesar de que en el libro de Lamentaciones encontramos un montón de cosas bien tremendas, Jeremías dice en el capítulo 3, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana renueva sus bondades, muy grande es su fidelidad. Así es el Señor. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es, me acordé de una canción de los niños, ¿no? El amor de Dios es maravilloso. Así es el amor de Dios. Tan grande que no puedo estar afuera de Él, tan alto que no. Ok, así es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios. Nunca se acaba. Y su compasión no se agota. Cada mañana renueva sus bondades. Cada mañana es nueva su misericordia. El día de ayer fallaste. O tal vez hoy fallaste. ¿Y sabes qué tiene Dios para ti el día de hoy? Misericordia. Perdón. Gracia. Muy grande es su fidelidad. Muy grande es su misericordia. Pero por supuesto tenemos a otro personaje del cual casi no me gusta hablar, pero pues a veces tengo que hablar de él. En Juan capítulo 10, el Señor Jesús dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué bueno que estas aguas sí las llenan bien. Hace un momento hablamos de cómo Jesús fue tentado. ¿Por quién? Por el ladrón. El ladrón le quiso robar a Jesús su paz. Su tranquilidad, su gozo, por venir a salvar al mundo. Ese mismo ladrón te quiere robar a ti tu fe. Quiere robar tu gozo. Quiere robar tu paz. Así que no escuches cuando la serpiente dice, ¿dónde estaba tu Dios cuando te robaron? ¿Dónde estaba tu Dios cuando te ofendieron? ¿Dónde estaba tu Dios cuando abusaron de ti? ¿Dónde estaba? Pues en el mismo lugar en el que estaba cuando crucificaron a Jesús, preparando para ti la victoria. Preparando para ti el triunfo. Preparando para ti una vida abundante. Por supuesto que esto no lo entienden las personas de este mundo, pues el enemigo ha cegado sus ojos para que no vean la verdad.
Igual que lo que le sucedió a las personas de hace alrededor de 2000 años, como lo dice Pablo en la carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, empezando en el versículo 6, dice: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminaron en nada. Versículo 7 dice: más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Hay una sabiduría que Dios ha guardado, ¿para quién? Solo para los creyentes. Una sabiduría que viene de lo alto. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Versículo 9 dice: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Qué te dije hace un ratito respecto de la crucifixión de Jesús? ¿Dónde estaba Dios cuando crucificaron a Jesús? Preparando la victoria. ¿Dónde estaba cuando te ofendieron? Cuando te molestaron o te abusaron. Preparando. Dios ha preparado para ti cosas maravillosas que ninguna de nuestras mentes alcanza a concebir. La verdad es que la Biblia dice muy poquito del cielo y la Biblia muy poquito de la eternidad. Algunos hermanos dicen que si la Biblia dijera más de la eternidad y del cielo, estaríamos así como, órale, y no viviríamos este mundo, estaríamos como en el vuelo, ¿no? Dios guarda cosas tan hermosas y tan maravillosas para la eternidad. Seguramente en este mundo has visto cosas hermosas. Por ejemplo, ¿cuántas flores tan hermosas no hay? ¿Verdad? Vas al campo y ves flores hermosas, maravillosas. O ves tantos animalitos tan bellos. O veo a mi esposa tan hermosa, ¿verdad? Bueno, ustedes vean a la suya. O a su esposo. O ven a sus nietos, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor pienso aquí en Pati, ¿no? Que ve a sus nietas tan preciosas, ¿no? O a los versitas que los vemos, ¿verdad? Ay, los versitas, qué chulada de versitas, ¿no? O al inbox, ¿verdad? Al inbox. A unboxing, ¿no? Unboxing. Si no saben quién es, bueno, pues ahí les encargo, pues para qué no vienen al chamaquito baño, ¿verdad? Dios ha preparado para ti cosas. Si todo esto te parece hermoso y maravilloso, lo que Dios ha preparado es todavía más hermoso y más maravilloso. Cosas que ni siquiera nuestra mente puede concebir. Pero todas estas cosas son ¿para quién? Ahí lo dice. Para quienes lo aman. Segunda a los Corintios capítulo 9 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, mira qué cosa tan hermosa, lo voy a volver a leer porque está maravilloso. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que, a veces, siempre. ¿Cuándo? En toda circunstancia. Tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esa es nuestra fe. Les he dicho que a veces oramos y he escuchado personas que dicen:
Señor, por favor, si puedes. No, tú no digas, Señor, si puedes. Pues claro que puede. Si puedes darme un trabajo, puede darte un trabajo. Él puede. Claro que puede. Puede hacer todo. Versículo 10 dice: el que suple la semilla al que siembra, también les suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de dinero, de justicia. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión, me encanta, en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser yo pensé que todo era para mí. Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Dios nos da de manera que podamos ser generosos. Desafortunadamente hay muchos cristianos muy marros. Bueno, lo tenía que decir de una manera más amigable, ¿verdad? Muy tacaños. No, esa tampoco, ¿verdad? Poco generosos. Que nunca tienen. Que a la hora de hacer algo para el ministerio, no, pues no tengo. No, pues es que no puedo. Hay un principio sumamente importante, y espero que lo aprendas. La persona que tiene las manos abiertas para dar, también las tiene para recibir. La persona que tiene la mano cerrada para dar, también la tendrá para recibir. Es decir, hay muchas personas a las que Dios no bendice porque la mano siempre la tienen cerrada, porque no dan. El que no da, tampoco recibe. No recibe y no tiene bendición porque sus manos siempre están cerradas. Así es que la persona que es generosa es enriquecida. ¿Y para qué es enriquecida? Para que dé más. El que más da, más recibe. Pues el Señor dice, pues hay más dicha en dar que en recibir. La persona que da es dichosa, es alegre, es contenta. Una persona que da verdaderamente es feliz. Si tú no has experimentado, yo te animo a que lo experimentes. Hay una experiencia muy fabulosa cuando tú das algo a alguien. Dios pone en ti ese gozo, esa cosa bonita de que tú diste, que tú ayudaste, que tú colaboraste. Sobre todo cuando tú colaboras para la obra de Dios y cuando tú colaboras para la familia de Dios. Por supuesto, cuando tú colaboras de manera honesta, desinteresada, con el propósito correcto, ¿verdad? No para tus fines, no para tus propósitos. Ahorita me vino a la mente Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón? ¿Qué pasó con Absalón? De pronto las personas venían a Israel y les decían, el rey no tienes quien te escucha allá. Pero ven conmigo, vente conmigo. Allá no, aquí conmigo. Y entonces, ¿qué hizo? Los compraba, ¿verdad? Compró a la gente para que se rebelaran en contra de David. No se trata de ser generosos nada más para tu beneficio propio, para quedar bien, para hacer sectarismos o divisiones. Se trata de quedar bien para la gloria de Dios. Tú das porque recibes. Tú das para que Dios, la obra de Dios, permanezca, crezca. En la iglesia cuando empezó, si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, encontramos que la Escritura dice que
Los hermanos de aquel tiempo incluso vendían lo que tenían para darlo a los que necesitaban. Y no hacía falta, dice la Escritura, no hacía falta o no tenían falta de cosa alguna la congregación. ¿Por qué? Porque todos se preocupaban de todos. En Romanos, capítulo 8, dice la Escritura, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Es como un cuate que a lo mejor te presta un coche de, pues no mucho, de unos 500,000 pesos, ¿no? Pues ni modo de que no te diga, pues échale 100 pesos de gasolina, pues sería una ridiculez. Si ya te prestó el coche que cuesta los 50,000, pues que no te dé 100 pesos para la gasolina. O sea, hello, como dice una filósofa por ahí. Él nos da generosamente todas las cosas. Regresamos a Pedro. Su divino poder, al darnos el conocimiento, ahora, ¿cómo es que Él nos da todas las cosas por medio de su poder? Dios nos concede todas las cosas por medio de su poder. Él es poderoso, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios todopoderoso. Efesios capítulo 3, dicen los versículos 20 al 21, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Si tú a lo mejor dices, no, he escuchado eso, de veras, he escuchado que es que ya no le pido a Dios porque a lo mejor va a decir que soy muy pedinche. Pues tú crees que le pides a Dios, pero mira, créeme que todo lo que tú le pides a Dios es nada comparado con todo lo que Él te puede dar. Todo lo que tú le pides a Dios es nada comparado con lo que Él te va a dar. No faltó el vivo que va a decir, pues entonces ahorita me agarro a pedir. Eso se los da no a todos. Continuamos, dice aquí, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Entonces, el Señor nos da para su gloria, para la gloria del Padre y para la gloria del Hijo. Tenemos un poder que nos da todas las cosas. Y todas estas cosas nos han sido concedidas. Las cosas nos han sido concedidas. Dios nos concede de manera generosa. Dios nos concede de su poder y el poder de Dios es eterno. No solamente Él es todopoderoso, sino que es eternamente todopoderoso. Ahora, Pedro en esta carta dice, nos ha concedido. Han de saber que el tiempo en el que está conjugado este verbo es algo que se le llama pasado continuo. Que eso quiere decir que es algo que comenzó en el pasado, pero que no termina. Entonces Dios nos ha concedido todas las cosas. Quiere decir que ya desde el pasado nos las concedió y nos las sigue concediendo. A Dios nunca le va a faltar el poder, por lo tanto, a ti tampoco te van a faltar todas las cosas que necesitas. Dios es nuestro dador. Pero ahora, hace un ratito les comentaba, entonces me voy a agarrar a pedir y pedir, pero mira qué es lo que dice ahora. ¿Para qué te da las cosas? ¿Para qué? ¿Para que hagas lo que tú quieras y que vivas como quieras? No. Dios te concede las cosas para vivir como Él manda. Entonces, lo hemos dicho algunos otros hermanos desde aquí, desde el púlpito, yo también. Si hay cosas que no tienes, es porque probablemente no las necesitas.
Si hay cosas que no tienes, es porque posiblemente te son un estorbo más que una bendición. Oye, ya le he pedido a Dios esto y se lo he pedido una y otra vez, posiblemente no te lo da porque eso te va a estorbar en tu vida espiritual. Dios te da todo lo que necesitas, ¿para qué? Para que vivas como tú quieres. Si tú le pides todas las cosas que tú quieres para vivir como tú quieres, eso no es lo que Dios te va a dar. Dios te va a dar solamente todas las cosas que tú necesitas para vivir como Dios manda. Dios, versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¿Promesas? ¿Qué promesas? Dios dijo, bueno, vamos aquí, Juan capítulo 6, y esta es la voluntad del que me envió, que yo, está hablando Jesús, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿No es una maravillosa promesa? Que tengas vida eterna. Juan capítulo 12. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Al que me sirva, mi Padre lo honrará. Qué hermosas promesas. Dos aquí. Número 1, si tú sirves a Dios, estarás con Jesús. Y otra promesa, si sirves a Cristo, Dios Padre te va a honrar. Qué hermosa promesa. Juan 14, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 2, la segunda parte y versículo 3. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. ¿Conocemos el camino? Claro, el mismo Jesús lo dijo ahí, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Qué maravillosa promesa. Estaremos con Jesús, estaremos en ese lugar que Él nos ha preparado. Un lugar preparado donde la polilla no echa a perder, donde el óxido no echa a perder, donde los terremotos no echan a perder, donde los tsunamis no echan a perder, donde no entran ladrones, donde no roban. Ahí está nuestro tesoro. Entonces nosotros debemos, como dice el Señor Jesucristo, sembrar para la vida eterna, trabajar para la vida eterna. En Gálatas capítulo 6 dice el apóstol Pablo, el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará ¿qué? Vida eterna. Según la siembra, es la cosecha. Entonces, Dios nos ha entregado esas preciosas y magníficas promesas. Y cuando tú conoces todas estas hermosas y maravillosas promesas, ¿qué es lo que debes hacer? Dice aquí Pedro, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a sus malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. ¿Cuándo? Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo. Así es que, amados, tenemos que escapar de la corrupción que hay en el mundo. Y parte de la corrupción que hay en el mundo es
que las personas del mundo no alaban a Dios, no adoran a Dios, no tienen tiempo para Dios. Siempre dicen, es que tengo mucho trabajo, es que tengo mucha tarea, es que tengo mucha ropa que lavar, tengo muchos trastes que lavar, tengo muchas personas a las que ayudar. Te digo una cosa, el Señor Jesús dijo en alguna ocasión que vino alguien a honrarlo. Le vino alguien a honrar con un perfume muy caro, algo muy valioso. Y entonces uno de ellos dijo, oh Señor, pero qué desperdicio. Eso se lo hubieran dado mejor a los pobres. ¿Tú crees que a Dios no le interesan los pobres? Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Pobres tendrán siempre. Enfermos tendrán siempre. Debemos honrar a Dios. Pobres habrá siempre. Enfermos habrá siempre. Tarea habrá siempre. Trabajo habrá siempre. Pero ésta hizo lo que debía hacer. Honró a Dios. Primeramente, honró a Dios. Entonces el pastor, fui a la predicación y ya no vuelvo a ir porque ahí me dijeron que deje botado a mi enfermo, que no le haga caso, que me olvide de los pobres. No, no te estoy diciendo eso. Tienes 6 días y cacho para cuidar, para lavar tu ropa. Tienes 6 días y cacho para atender a tus enfermos. Es más, ni siquiera un día, porque aquí no somos como los judíos. Ni siquiera es todo el día. Solo unas horas para alabar a Dios, para bendecir a Dios y para conocer su palabra. Solo unas horas. Y a veces ni eso. Qué importante es entonces escapar de la corrupción que hay en este mundo. Porque a veces hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. No son más que malos deseos. Luego de escapar de esa corrupción que lleguen a tener ¿qué? Parte de la naturaleza divina. En Juan capítulo 1 encontramos lo siguiente. Dice el Señor Jesús, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O en otras traducciones dice ser llamados hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Este es tener parte de la naturaleza divina. Y en la primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice el mismo apóstol, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¡Qué maravilla! Eso es tener parte de la naturaleza divina. Y el versículo 3 nos dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él, como Cristo, es puro. Me recuerdo de un hermano que decía, no, es que para ser como Jesús, no podemos ser, amado hermano. Si Dios dice que vas a ser como Jesús, entonces vas a ser como Jesús. Y entonces en tu mente, en tu corazón tiene que estar eso de continuo. Yo voy a ser como Jesús. Yo tengo la esperanza de ser como Jesús. Y si yo tengo la esperanza de ser como Jesús, ¿sabes qué estoy haciendo cada vez que pienso en eso? Me estoy purificando. Me estoy limpiando. ¿Alguien aquí será como Jesús?
pues creo que como 4, ¿verdad? Porque los demás no dijeron amén. Pero bueno, amén por esos 4, ¿verdad? Y los demás, pues que Dios les bendiga. Amado Señor, te quiero suplicar en esta mañana humildemente por cada persona a la cual tú has llamado a salvación. Te quiero por favor suplicar humildemente para que cada uno de nosotros vayamos escapando de la corrupción de este mundo, nos vayamos purificando y encontremos en ti, Dios, tranquilidad, gozo, paz, gracia. Que recordemos que tú, Señor, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Señor no solo de este mundo, sino de todo el universo y de todo lo visible y lo invisible, tiene para cada uno de nosotros una vida eterna, tiene para nosotros una vida especial, bendiciones maravillosas que ni siquiera nuestra mente es capaz de imaginar. Te damos gracias, Santísimo Dios, por Cristo Jesús. Te damos gracias por tu Biblia, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos abrir en este lugar de manera libre tu palabra y de esta manera reforzar y afirmar nuestra fe en ti. Te suplicamos, Señor, también para que de nuestra mente, de nuestro corazón, vayan disipándose dudas, ansiedades, que dediquemos tiempo, tu tiempo, que reservemos siempre el tiempo especial para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para aprender de tu palabra, Señor. Que depositamos todas nuestras cargas, nuestras dificultades en ti. Que recordemos cada día de nuestra vida que tú nos has dado todo lo necesario para vivir de una manera santa, porque eso es lo que tú quieres de nosotros, que vivamos de una manera santa. Que nos ayude, Señor, a separarnos, a alejarnos de personas que nos contaminan, que contaminan nuestra fe, de personas que en vez de acercarnos nos alejan de ti. Señor, se acerca el tiempo en el cual muchas personas toman como pretexto la encarnación de tu Hijo para el consumismo. Se acerca el tiempo en el cual todas las personas piensan en los regalos, en la comida, pero no piensan en ti, no piensan en la santidad, ni piensan en ser cada vez más como tu Hijo Cristo Jesús. Te suplicamos, por favor, Santísimo Dios, que nos ayudes a no caer en esas mismas trampas, sino más bien que nos esforcemos en santidad, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, que nos esforcemos en pensar en ti y en ser cada vez más como tu Hijo Cristo Jesús, hijos obedientes a ti. Gracias te damos, Señor, y en el nombre precioso de tu Hijo te lo suplicamos. Amén.